Bueno, ahora estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio virtual, este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales. Para esta tarde tenemos para ustedes una charla sobre las medidas cautelares en el juicio de compensación económica, que ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales desde su Consejo Departamental en San Nicolás, junto con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Nicolás, el Colegio de Abogados también de San Nicolás, el Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales, y que cuenta también con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y la Federación Argentina de Estudios Procesales. Justamente para dar comienzo a esta actividad, en representación de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y la Federación Argentina de Estudios Procesales, ahora vamos a escuchar a la doctora Amalia Fernández Balvis. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Hoy tenemos el gusto de compartir estos minutos con la doctora Silvia Guanon. La doctora Silvia Guanon, aparte de ser una gran amiga y de una excelente profesora, fue jueza nacional en lo civil, con competencia exclusiva en asuntos de familia, abogada especialista para la magistratura y directora de la Diplomatura de Derecho Procesal de Familia en la UAI, la Universidad Abierta Interamericana. Es profesora adjunta regular de elementos de Derecho Procesal en la UBA, profesora titular de Derecho Procesal de Familia en UCASAL, docente de posgrado en las carreras de especialización de Derecho de Familia y en la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en UBA y en UNE. Disertante en universidades y carreras del país y del exterior, titular de la Secretaría Académica en Familia de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que auspicia esta actividad, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho de Familia y de las Personas, la ley, miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Procesal de Familia para la Nación, coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, autora de diversas obras, entre las que se encuentran medidas cautelares y provisionales en los procesos de familia, y otras numerosas publicaciones y ensayos en la materia procesal y de familia. El tema que concita nuestra atención hoy son las medidas cautelares en el marco de los procesos por compensación económica. Dejamos en compañía de la doctora Silvia Guanon para que escuchar su disertación. Gracias, doctora Guanon. Bueno, muchas gracias, Amalia. La verdad, como lo dijo Amalia, somos grandes amigas y la verdad que te agradezco muchísimo esta invitación en tu nombre al Instituto de Estudios Procesales de la Corte Suprema, también al Ateneo de Estudios Procesales, al Colegio de Abogados de San Nicolás, al Colegio de Magistrados de San Nicolás, es decir, a toda la gente que hizo posible que esté hoy en este momento acá. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a Maya por la presentación, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de un tema relativamente nuevo, que no va a ser justamente el de las medidas cautelares, pero sí el de las medidas cautelares dentro del proceso de compensación económica. Y decimos que es relativamente nuevo porque la institución de la compensación económica se incorporó con la última reforma del Código Civil en el año 2015, ¿sí? Entonces, a partir de la introducción de este instituto, empezamos a perfilar los distintos alcances que tenía el mismo y luego empezamos a ver los procesos que se estaban dando en los distintos tribunales sobre compensación económica y algunas medidas cautelares que se podían pedir y disponer en los mismos. Ahora bien, para poder entender cómo juega este sistema cautelar en el proceso de compensación económica, es muy importante que primero tratemos de definir, de entender, de comprender cómo funciona este instituto de la compensación económica en nuestro país, que no es igual que en otros países donde se ha establecido, ¿no? Con algunos rasgos similares y también con algunos rasgos distintivos. Lo que nos interesa es entender el fundamento, la naturaleza, los caracteres de este instituto. ¿Para qué?
para ver cómo se puede llevar a cabo un proceso de compensación económica, qué características va a tener este proceso de compensación económica, y de ahí en más ver cómo es el sistema cautelar, qué medidas en la urgencia podemos pedir dentro de este proceso. Y así vamos a ver que la compensación económica en nuestro país está totalmente alejada de nociones de culpa, de nociones de daño, y verdaderamente nace a partir de un reclamo de igualdad real cuando se produce la ruptura de un matrimonio o la ruptura de una unión convivencial. ¿Por qué? Porque esta figura nace a partir, para dar respuesta, digamos, al desequilibrio económico que muchas veces ocurre cuando se rompe un matrimonio o culmina una unión convivencial, y ese desequilibrio económico manifiesto produce un empobrecimiento en alguno de los cónyuges o en alguno de los convivientes, ¿sí? Y ese empobrecimiento tiene que tener como causa el matrimonio y su ruptura, y la unión convivencial y su ruptura. Entonces, vemos que esta institución nace a partir de tratar de reequilibrar una situación de desequilibrio que se produce con la ruptura de un matrimonio o con la ruptura de una unión convivencial. ¿Y por qué tratamos de reequilibrar? Porque en verdad, muchas veces, uno de los cónyuges o uno de los convivientes queda en una situación totalmente desigual respecto del otro. Y esa desigualdad va a estar dada en que hay una situación en la cual uno de ellos se haya empobrecido respecto del otro cónyuge, del otro conviviente, y ese empobrecimiento, ¿qué le impide? Le impide poder proyectarse, poder rearmarse, poder tener un proyecto de vida propio, un proyecto económico propio, ¿sí? Entonces, si entendemos esta noción de compensación económica, la vamos a diferenciar de lo que podría ser el tema alimentario propiamente dicho, aunque tenga algunas cuestiones comunes, donde el tema alimentario se basa en una situación más que nada de necesidad, ¿sí? Acá vamos a ver que hay una situación objetiva de desequilibrio económico que produce un empobrecimiento. Lo vamos a ver alejado también de lo que es la culpa. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hubo una ruptura en esa unión convivencial o en ese matrimonio? No interesa el por qué, ¿sí? Interesa ver en qué situación quedó cada uno, y con un estudio, digamos, y una comprensión, y esto lo vamos a ver más adelante, de los distintos roles que desempeñó cada uno de los cónyuges o cada uno de los convivientes en esa pareja. ¿Por qué digo un estudio de los distintos roles? Porque la realidad es que cada uno, cuando conforma un matrimonio o una unión convivencial, es decir, cuando tiene un proyecto de vida en común con el otro, ¿sí? Cada uno dentro de ese esquema cumple los roles que o que quiera o que pueda ocupar, ¿sí? Y mientras esa unión convivencial y ese matrimonio no está en una etapa crítica, ¿sí? Por más que haya un desequilibrio, por más que alguno se haya dedicado solamente al cuidado de los niños y el otro era el que proveedor de los recursos de la familia, ese desequilibrio se cubría porque era la elección o la posibilidad de los roles que tenía cada uno en esa pareja y que no se veían, o se veían o estaban tapados justamente por ese equilibrio que existía cuando había no había una crisis en esa familia. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la ruptura, esto se visibiliza. Entonces, aquel que durante su matrimonio, durante su unión convivencial, vivía eligiendo ese rol o pudiendo cumplirlo de esa forma, se encuentra que de un día para otro, cuando esa unión se rompe, se encuentra en una situación totalmente de empobrecimiento o de desequilibrio. Entonces, esto me parece que es muy importante para poder entender
¿A qué apuntamos cuando pedimos una compensación económica? Y es muy importante saber qué vamos a pedir en un proceso de compensación económica, porque es aquello que le va a delimitar al juez el ámbito de su decisión en un proceso en el cual es de neto corte, como vamos a ver, dispositivo, ¿sí? Y en el cual el juez va a limitar su decisión a aquello peticionado por las partes y la defensa que puedan haber realizado en la contestación de demanda. Bien, sentados estos lineamientos, entonces vamos a ver que son 3 los requisitos de la compensación económica que se tienen que manifestar cuando se inicia un proceso de compensación económica. Uno va a ser alegar ese desequilibrio manifiesto con proyecciones en la actividad económica de alguno de esos cónyuges o de alguno de esos convivientes, que ese desequilibrio económico produzca un empobrecimiento en la situación de alguno de ellos y que ese empobrecimiento producto del desequilibrio económico tenga como causa adecuada el matrimonio, su ruptura, y la unión convivencial y su ruptura. Y a eso apunta el proceso de compensación económica cuando no hay posibilidades de poder convenirla. Ustedes saben bien que la compensación económica se puede convenir en un convenio regulador dentro del proceso de divorcio, también se puede convenir dentro de un pacto de convivencia, ¿sí? En una unión convivencial, y si evidentemente no hay acuerdo respecto de no queda más que iniciar el proceso de compensación económica que se sujeta a una serie de reglas que son las que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste este proceso de compensación económica? Justamente en lograr que el juez, cuando dicte la sentencia, considere ese desequilibrio y pueda, en virtud de esa sentencia que se dicte, reequilibrar esa situación de empobrecimiento en la cual quedó alguno de los cónyuges o convivientes. Este proceso es un proceso de familia, ¿sí? Está dentro de los procesos de familia, pero dentro de lo que sería un proceso patrimonial de familia con algunas características propias, como la vamos a ver. Al ser un proceso patrimonial del derecho de familia, lo mismo que fuera un proceso de liquidación de un régimen de comunidad de bienes o un proceso de daños derivados del derecho de familia y no un proceso netamente personal, rigen las normas de los procesos dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio las partes disponen del proceso. No podría nunca un juez de oficio iniciar un proceso de compensación económica. Las partes se podrían allanar a la petición de la compensación económica, podría haber desistimiento del proceso, las partes delimitan el derecho material, las partes aportan los hechos, las partes aportan las pruebas, ¿sí? Entonces, como estamos dentro de un proceso de neto corte dispositivo, no van a regir las normas propias de la oficiosidad de los procesos de familia, como establece el artículo 706 y 709. Fíjense que, salvo que hubiera personas en situación de vulnerabilidad, porque alguna de las partes hubiera estado, como vamos a ver más adelante, por ahí dentro de una situación de violencia o en una situación de restringida su capacidad, salvo estos supuestos específicos, son adultos que pueden disponer de sus derechos patrimoniales. Por lo tanto, en principio, sería un proceso de carácter dispositivo. Este proceso de carácter dispositivo tiene una particularidad que es la gran, pero la gran importancia que tiene el aspecto probatorio, porque muchas veces es difícil acreditar, ¿sí?, ese desequilibrio económico, porque por la misma dinámica que tienen los matrimonios o las uniones convivenciales, muchas de esas cuestiones pueden quedar ocultas o pueden ser de difícil desentrañar.
Entonces, es muy, pero muy importante la actividad probatoria. Y en este aspecto, justamente, como es un proceso de familia, van a regir plenamente las normas probatorias de los procesos de familia, ¿sí? Artículo 711, artículo 700, en lo que se refiere a la amplitud probatoria que tiene que tener este proceso, ¿sí? Es decir, en casos de objetivas dudas en cuanto a la procedencia de una prueba, en cuanto a la posibilidad de poder valorar la prueba, hay que estar a favor de que se produzca la prueba, a favor de que se pueda valorar la prueba. Es decir, rigen las normas de la amplitud probatoria por un lado. Por otro lado, también en esta materia de prueba, rige la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Y fíjense que en este proceso muchas veces es muy importante acudir a esa teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Por qué? Porque como muchas veces hay una desigualdad entre las partes, producto justamente de esa situación de desequilibrio en la cual hay alguien que está más empoderado que el otro, a veces hay que acudir a aquel que está en mejores condiciones de probar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto en la práctica? Que si se presenta una mujer pidiendo una compensación económica porque dice que se dedicó al cuidado de los hijos, a ayudar a su marido en su actividad, y se contesta la demanda, y el marido dice que es un poderoso económicamente, dice, no, esto no es así, por tal y tal motivo, evidentemente, por ahí, le es más factible a la parte demandada probar algunas cuestiones que justamente la parte actora, por esa situación de desigualdad, no la puede probar. Entonces, qué importante es acudir a estas reglas probatorias de las cargas probatorias dinámicas para justamente subvenir algunas necesidades que se dan en estos procesos y que muchas veces no se pueden visibilizar como corresponde. Otro de los temas importantes también en materia probatoria es la posibilidad de que cualquier pariente pueda ser testigo, que no rijan las exclusiones probatorias de los testigos de los códigos procedimentales, de muchos de los códigos procedimentales, ya muchos están adecuando las normas procedimentales de familia, y que puedan declarar muchas veces parientes consanguíneos en línea directa de las partes. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que ellos para hablar de la dinámica de ese hogar, de la dinámica de esa pareja y poder declarar qué rol cumplía cada uno y cómo se pudieron dar situaciones de desequilibrio en esa pareja? Entonces, de acá es la importancia de la actividad probatoria. Por último, también es muy importante el tema de la decisión en esta materia. ¿Por qué? Porque el juez lo primero que va a tener que decidir, por supuesto, es si es procedente o no la compensación económica. Es decir, si vio acreditado ese desequilibrio económico que produjo un empobrecimiento en uno de ellos, que tuvo como causa ese matrimonio, y si se cumple y si se dan algunas de las pautas que enumeran los artículos 441 y 524, 25 por ahí del Código Civil, que van a tener que delimitarse en cada caso concreto. Pero la actividad del juez, fíjense, es muy importante, porque si considera que se da esa situación de que sea procedente la compensación económica, vuelvo a insistir, valorando las pruebas como hemos hablado recién, y por supuesto teniendo en cuenta la sana crítica, es decir, esas máximas de experiencias, esas costumbres, esas reglas de la lógica, va a tener que determinar cuál es el monto o en qué va a costar esa compensación económica. Y acá nosotros sabemos que la compensación económica puede consistir en el pago de una suma de dinero, puede ser una renta, ¿sí? Que en el caso del matrimonio va a ser por tiempo determinado, ¿sí? O sea, por tal cantidad de años,
excepcionalmente por tiempo indeterminado, y fíjense que si el juez considera que excepcionalmente se puede dar esa compensación económica por tiempo indeterminado, significa que hubo un aniquilamiento total de toda posibilidad para la persona que reclama de poder autoproyectarse, de poder reequilibrarse. O sea, no es la posibilidad de que exista, no, ya se aniquila toda posibilidad de poder proyectarse económicamente. Esto podría ocurrir a veces en gente de avanzada edad, ¿sí? Entonces, lo indeterminado en el matrimonio va a ser excepcional. Y en las uniones convivenciales, esa compensación económica no podrá durar más tiempo del que duró la unión convivencial. Norma que puede ser cuestionada, ¿sí? Porque todo lo que establezca plazos determinados en cuestiones donde estén en juego situaciones de vulnerabilidad, existen normas constitucionales y convencionales por encima de las normas expresamente dispuestas en los códigos de fondo, que podrían morigerar los efectos de esto de que sea por el mismo tiempo que duró la unión convivencial, que se refiera a exactamente los plazos de caducidad o lo que fuere, ¿sí? Entonces el juez va a tener como función primero determinar si es procedente o no, y luego determinar de qué forma se va a pagar, ¿sí? Si es por la entrega de un bien, si es por una renta, como recién dijimos, y cómo llega a eso. Acá vemos que hay dos sistemas, ¿sí? Hay un sistema que es el que más se aplica en nuestro país y en nuestro medio, que es el de, digamos, no recurrir a fórmulas estancas o fórmulas matemáticas, sino a este sistema, como yo les dije, de la sana crítica, donde el juez valora una serie de factores para determinar cuál va a ser el monto o en qué va a consistir esta compensación económica. Pero no nos olvidemos que hay algunos autores que han sostenido que se pueden recurrir a fórmulas matemáticas para poder arribar este monto. Ya sea que se emplee un sistema o que se emplee otro, lo importante es que se fundamente, deber de fundamentar, que ya no solo surge de la Constitución y de los códigos procesales, sino que lo ha establecido expresamente el artículo 3 del Código Civil, cuando dice que los jueces tienen el deber de dictar las resoluciones debidamente motivadas o debidamente fundadas. Entonces es muy importante que se determine cómo se arrima a esa suma de dinero, o por qué es ese bien, o por qué es esa renta, para poder, para que las partes puedan ejercer el derecho de defensa, cualquiera sea el sistema que se haya elegido, matemático o no. Por otro lado, acá tenemos que ser cuidadosos en que cuando el código habla que la compensación económica puede surgir del usufructo de determinados bienes, entender que cuando se refiere a eso, se refiere solamente cuando las partes lo pactan o lo convienen. ¿Por qué? Porque no se puede constituir por sentencia usufructos de determinados bienes, con lo cual el juez nunca podría en una sentencia determinar que la compensación económica va a consistir en el usufructo del bien. Sí lo podrían hacer las partes cuando convienen, ya como les dije, en el convenio regulador, en el pacto de convivencia o donde fuere, ¿sí? Entonces, sí, ya tenemos claro en qué consiste este proceso y cuáles son las características de este proceso de compensación económica, proceso que, fíjense ustedes, y esto está también relacionado con el tema cautelar, tiene una competencia amplísima, casi como si fuera un proceso de alimentos, en lo que hace a la competencia del juez. Fíjense que la parte lo puede iniciar ante el último domicilio conyugal o último domicilio convivencial, ante el domicilio de la parte demandada, como cualquier acción personal, o ante el domicilio del beneficiario. ¿Qué quiere decir esto? Ante el domicilio de la propia parte actora, se puede iniciar este proceso.
También, fíjense que a diferencia del divorcio, en lo que hace a la personería, no requiere un poder con facultades expresas. ¿Por qué? Porque el artículo 375 del Código Procesal, cuando habla de cómo se puede iniciar los procesos, cuando es por medio de apoderado, ya abandonamos esa diferencia de poderes generales y poderes especiales y determina que hay poderes con facultades generales y hay poderes con facultades expresas. Y determinados procesos requieren poder con facultad expresa, como por ejemplo el juicio de divorcio, como por ejemplo un proceso de liquidación de un régimen de comunidad de bienes. Quiere decir que el proceso de compensación económica se puede peticionar por medio de un poder que contenga facultades generales cuando no lo hace la parte por su propio derecho. Y luego hay un tema también muy interesante que se da más en las uniones convivenciales, que es el tema de la legitimación, ¿sí? Porque ninguna duda cabe que los cónyuges son los legitimados para iniciar un proceso de compensación económica como legitimado activo y el otro cónyuge como legitimado pasivo. En la unión convivencial, como se da las circunstancias que procede cuando se habla del plazo de caducidad, en cualquiera de las causas de cesación de la unión convivencial, y dentro de esas causas de cesación de la unión convivencial está la muerte del conviviente, fíjense que dentro del plazo que establece la ley, para poder iniciar la acción, se puede iniciar contra el conviviente, contra los herederos del otro conviviente, si la unión convivencial finalizó por muerte de uno de ellos. Es un tema muy interesante que se da solamente en la unión convivencial en ese caso. Entonces, ya reunimos todo lo que es la compensación económica y lo que es el proceso de compensación económica. Entonces vamos a ver ahora qué medidas se pueden solicitar en forma cautelar, en forma de tutela anticipada, en forma urgente, ¿sí? Dentro de un proceso de compensación económica. Y vamos a ver que hay medidas cautelares de carácter asegurativo, es decir, las medidas cautelares instrumentales, las medidas cautelares, lo que se llamarían propiamente dichas, que puede pedir un cónyuge cuando tiene temor, o un conviviente, por supuesto, cuando tiene temor fundado que la sentencia no se puede ejecutar, ¿sí?, sobre un determinado bien o sobre una determinada renta, ¿sí?, por el transcurso del tiempo. Es decir, yo inicio un proceso de compensación económica, temo que la otra parte es insolvente durante el proceso o que se pierda algún bien, entonces puedo pedir las medidas cautelares asegurativas, las medidas cautelares instrumentales, propiamente dichas, que están alejadas de las medidas del artículo 722 y 723 del Código Civil, que son las medidas de tutela patrimonial en el juicio de divorcio o de nulidad de matrimonio, están alejadas de esas medidas y están acercadas a las medidas precautorias o cautelares que establecen los códigos procedimentales, ¿sí? Entonces, en virtud de un proceso de compensación económica que inicié o que voy a iniciar, ¿sí?, puedo pedir un embargo preventivo sobre el bien que considero que se me tiene que dar en concepto de compensación económica, puedo pedir la inhibición general de bienes, podría pedir del demandado, si tengo temor fundado que es insolvente, podría pedir una prohibición de innovar, una prohibición de contratar sobre determinado bien, por ejemplo, que no se lo ponga en alquiler, porque justamente ese alquiler es lo que se pretende por ahí como renta, en el caso de que se haga lugar a la compensación económica. Podría pedir una intervención judicial en sus facetas de interventor informante, si justamente el cónyuge o el conviviente tiene acciones en distintas sociedades y se puede insolventar con la venta de esas acciones, podría pedir también una intervención judicial.
podría llegarse al extremo de pedir un secuestro, una medida muy restrictiva, el secuestro muy restrictiva. No procedería la anotación de litis, no procedería. ¿Por qué? Porque el proceso de compensación económica no es un proceso que tenga como objeto o que culmine con una inscripción registral o con una modificación registral, como puede ser un juicio de escrituración o hasta podría ser un proceso de divorcio que termina con que una persona que era casada pasa de ser casada a ser divorciada. Acá no. Por lo tanto, la anotación de litis, que es aquella medida que tiene como objeto dar publicidad a un proceso, en este caso no sería procedente. Estas medidas instrumentales sirven para justamente evitar que cuando se dicte la sentencia desaparezca lo que va a ser objeto de la pretensión, ¿sí? Entonces, rigen las normas generales de las medidas cautelares en general, en cuanto a sus presupuestos. ¿Por qué? Porque la verosimilitud del derecho invocado hay que acreditarlo, va a haber una doble acreditación, ¿sí? La primera acreditación es justamente acreditar el carácter de cónyuge, con la partida respectiva, con la libreta, y el divorcio, con la respectiva sentencia, ¿sí? O muchas veces se puede acreditar con procesos conexos. Es muy importante acudir a los procesos conexos cuando se inicia una compensación económica, que generalmente, si ya se trataba de un matrimonio, seguro que por ahí ya hubo un divorcio donde están todas las partidas. Si no, hay que acreditar sumariamente el título por el cual se pide, es decir, el vínculo. Y en los casos de uniones convivenciales siempre es más difícil. Ustedes saben bien que probar tanto sea la existencia de la unión convivencial como el cese de la unión convivencial es mucho más difícil que probar un matrimonio, cuando tenemos la partida. Sobre todo, porque la mayoría de las uniones convivenciales no se inscriben, porque si se inscribieran solamente con el formulario de inscripción, digamos el documento de inscripción de su unión convivencial, ya estaría acreditado el vínculo. Entonces, por un lado, cuando se pide una medida cautelar de estas asegurativas en un proceso de compensación económica, hay que acreditar el vínculo y acreditar los presupuestos de la compensación económica someramente, con una información sumaria, es decir, que hubo un desequilibrio económico que produjo el empobrecimiento. Pero lo más importante también en este tipo de procesos es el segundo presupuesto, que es el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque acá sí hay que, en cierta forma, hacer ver al juez que el transcurso del tiempo puede provocar la insolvencia del deudor, llegado el momento en el que se dicte la sentencia de compensación económica. O sea, que haga desaparecer bienes, ¿sí? Que se insolvente, que desaparezca lo que va a ser objeto de pretensión. Entonces, en esos casos, ahí juega el peligro en la demora como un presupuesto esencial de estas medidas cautelares asegurativas en este proceso. Y con respecto a la contracautela, en principio, acá hay una distinción con muchas de las medidas cautelares derivadas de los procesos de familia, en la cual siempre decimos que la contracautela muchas veces no es necesaria, pero en cierta forma, en este tipo de proceso de compensación económica, y si se tratare, por supuesto, de que sea viable pedir una contracautela, y se tratara de estas medidas asegurativas. ¿Por qué digo viable? Porque por ahí la parte pleitea con un beneficio de litigar sin gastos, en cuyo caso no se le va a exigir una contracautela. Pero si no, acá, en estas medidas asegurativas, yo entiendo que la contracautela es necesaria. Es necesaria, porque fíjense ustedes que en cierta forma se está produciendo un perjuicio a la parte demandada, por ahí movilizándole bienes o inhibiéndolo, cuando por ahí es dudosa la cuestión y a la postre se puede llegar a rechazar el proceso de compensación económica.
O sea que en este grupo de medidas asegurativas, que son las que estamos viendo hasta ahora, entiendo que la compensación económica podría requerirse en el proceso una contracautela, ya sea personal o ya sea real. Por supuesto, si se advirtiera que la persona que inicia el proceso de compensación económica está en una situación de vulnerabilidad, no se le va a pedir una contracautela real o personal y podría ser una contracautela provisoria. Esto habría que ver el caso concreto, pero en principio sería así. Por otro lado, estarían sujetas a un plazo de caducidad si se pidieran con anterioridad a la iniciación del proceso. En esto rigen los plazos de caducidad de los distintos códigos procedimentales, ¿sí? O sea que si yo trago un embargo preventivo para iniciar un proceso de compensación económica con anterioridad a la iniciación, ¿sí? Tengo que iniciar el proceso dentro del plazo que establezcan, que realmente los códigos tanto de la provincia como el de la nación y muchos códigos provinciales se establecen en 10 días para iniciar el proceso de compensación económica, ¿sí? Con respecto a la parte recursiva, la voy a dejar para el final, cuando veamos también el otro grupo de medidas cautelares dentro de la compensación económica. Pero por ahora quedémonos en estos caracteres que yo les dije de las medidas asegurativas. Bien, al lado de estas medidas asegurativas, ¿sí?, que son las medidas cautelares propiamente dichas, o sea, aquellas que sirven para asegurar la eficacia práctica de la sentencia, tenemos unas medidas de tutela anticipada dentro de este proceso que podrían ser la compensación económica provisoria, ¿sí? Una medida que a veces es resistida por algunos autores que consideran que no sería procedente en el proceso de compensación económica porque si no se los asemejaría por ahí a un alimento provisorio durante un proceso de alimentos o un alimento provisorio derivado de un proceso de divorcio. En verdad, no se confunden los institutos, porque responden a fundamentos y objetivos distintos, ¿sí? Si una persona, con motivo de su divorcio o con motivo de la ruptura de la unión convivencial, queda en una situación de desequilibrio tal, en una situación de empobrecimiento tal, que esperar a que se dicte la sentencia definitiva y que esa sentencia definitiva quede firme, que es la sentencia definitiva que le reconozca su derecho, quede firme. ¿Qué puede ocurrir durante el transcurso del proceso? Puede ocurrir que cuando se dicte la sentencia, ya su derecho se haya perdido irremediablemente o se haya dificultado la realización del objeto y el fundamento de la compensación económica. Entonces, no puede, por supuesto, acreditando la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, no puede solicitar que mientras dure el proceso haya un adelanto de lo que puede ser la decisión definitiva y se le puede dar una compensación económica provisoria, para poder rearmarse, para poder tener un proyecto propio, ¿sí?, y llegar, por lo menos, hasta el dictado de la sentencia definitiva. No hay que ser temerosos ante este pedido de compensación económica. Ya la Corte largamente ha sostenido, la Corte Nacional, la Corte Provincial, que estas medidas de tutela anticipada, como sería una compensación económica provisoria, porque fíjese que estamos anticipando provisoriamente lo que va a ser objeto de decisión cuando se dicte la sentencia de compensación económica, fíjense que la Corte ha dicho que se puede adelantar lo que es objeto de decisión si el derecho se puede tornar irrealizable o se puede perder irremediablemente por el transcurso del tiempo. Lo ha dicho en Camacho Acosta, lo ha dicho en Pardo, más recientemente lo ha dicho en Olivo. ¿Por qué esperar hasta el dictado de la sentencia cuando se advierte
que esa sentencia que se dicte se puede tornar totalmente inoperante en lo que es el reconocimiento del derecho. Y yo siempre soy de la idea, y de ahí la importancia, de la gran importancia del derecho procesal, que de nada vale las aclamaciones que se hagan en las distintas convenciones internacionales, en nuestra Constitución, en nuestras normas jurídicas, de nada vale si no las podemos hacer efectivas. Entonces, si estamos hablando de cuestiones de desigualdad que están contempladas en la Constitución, que están contempladas en distintas convenciones, y estamos tratando de que esa desigualdad desaparezca, y esa desigualdad llevada a los 2 años o a los 3 años que puede dictarse una sentencia en un proceso hasta que quede firme, ¿de qué le valió la proclamación de los derechos si en la práctica no se pudieron hacer efectivos? Entonces, no temerle a la compensación económica provisoria, que tiene un fundamento y una naturaleza jurídica distinta del tema alimentario. Por otra parte, no nos tenemos que olvidar que el tema alimentario solamente juega en materia de matrimonio, no en materia de unión convivencial. Entonces, un cónyuge producido el divorcio, puede pedir alimentos provisorios fundado en la falta de recursos, o alimentos, ¿no? Digo provisorios porque estamos hablando de la compensación económica provisoria, fundada en la falta de recursos, fundada en una enfermedad grave preexistente, pero el que rompe una unión, cuando se rompe una unión convivencial, el conviviente no tiene derecho a alimentos post ruptura de unión convivencial. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque en las uniones convivenciales es donde por ahí tiene mayor campo el tema de la compensación económica. ¿Por qué digo esto? Porque el matrimonio ya tiene sistemas regulatorios que a veces reequilibran este desequilibrio. Uno de ellos es el sistema de comunidad de bienes, donde verdaderamente hay un sistema de que todo lo que se adquiere durante el matrimonio es ganancial y luego se va a dividir una vez que se rompa ese matrimonio, donde tenemos que todas las rentas que se originan durante el matrimonio son gananciales. Entonces, llegado el momento de la ruptura de ese matrimonio, hay elementos a veces equilibrantes. No ocurre lo mismo en la ruptura de la unión convivencial. No ocurre lo mismo. Y ni que hablar de la posibilidad de un cónyuge de heredar a otro, que no la tiene un conviviente, de heredar a su conviviente. Entonces, todo esto que yo les estoy diciendo, y que esto un poco quería decirlo al final, está muy relacionado con el juzgar con perspectiva de género en estos temas. Muy relacionado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ahora está cambiando esto. Vemos que muchas mujeres trabajan, la mayoría, pero no nos podemos olvidar que hay muchísimos matrimonios y muchísimas uniones convivenciales en la cual la mujer cumplió un rol mucho más pasivo en ese aspecto, en el aspecto económico, un rol en el cual se dedicaba, perdón, voy a tomar se dedicaba al cuidado de los hijos, se dedicaba a ayudar a su marido en su empresa, en su comercio, y que luego cuando se rompe esto, se queda como quien diría muchas veces en pampa y la vía. Entonces, hay una situación de desigualdad, hay una situación muchas veces de vulnerabilidad en estas mujeres, y fíjense hasta qué punto puede haber una situación de vulnerabilidad que con respecto a la caducidad de la posibilidad de iniciar el proceso de compensación económica, ya hay muchos fallos que están diciendo, y hay proyectos de ley, yo ahora no lo tengo acá, pero bueno, después, Amalia, ¿te acordás que lo dimos en el proyecto de ley? En tal caso después se los pasás que modifican el tema de los plazos de caducidad. ¿Por qué? Porque el plazo de caducidad que juega para poder iniciar un proceso de compensación económica,
afecta directamente al acceso a la justicia. Y si tenemos convenciones, como la convención de Belén de Pará, la CEDAW, todas aquellas que establecen que tiene que haber facilitarse y removerse todos los obstáculos para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acercarse a la jurisdicción, y resulta que le ponemos un plazo de caducidad de 6 meses, muchas personas quedan totalmente indefensas, sobre todo las víctimas de violencia de género. Porque ustedes fíjense bien que puede ocurrir tranquilamente que con motivo de la violencia se produzca la ruptura de ese matrimonio, de esa unión convivencial, y esa mujer tenga que salir dentro de los 6 meses a buscar un abogado para poder iniciar un proceso de compensación económica. Entonces es injusto esto, de ahí que se está modificando y se va a tratar de ampliar el plazo al año y se va a dejar a salvo estos derechos de las mujeres en vulnerabilidad. Entonces, ¿qué significa en esta materia de la compensación económica y sobre todo de la compensación económica provisoria? Es decir, este otro grupo de medida cautelar, o llamémoslo, si no quieren llamarlo cautelar porque no sirven para la eficacia de la sentencia, llamémoslo medida de tutela anticipada, medida de jurisdicción anticipada, llamémoslo como la queremos llamar, pero lo que implica es que cuando se juzgue, ¿sí?, se valore los roles que cada uno ocupó por razones históricas, culturales, económicas en esa pareja, ¿sí? Y entonces pueda ser procedente, si se prueba, lo que vamos a ver ahora, la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, ser procedente la compensación económica provisoria, ¿sí? ¿Cuáles serían los requisitos que hay que probarle al juez para una compensación económica? Bueno, acá una mayor verosimilitud del derecho, ¿sí? Tiene que haber una situación de desequilibrio un poco más manifiesta, y esa situación de empobrecimiento, ¿sí?, para que el juez pueda hacer lugar a esta compensación económica provisoria. Y fíjense que acá el peligro en la demora juega en forma distinta que en la medida asegurativa que hablamos de la compensación económica. ¿Se acuerdan que dijimos que el peligro en la demora en la medida asegurativa era el temor fundado a que desaparecieran los bienes, a que el deudor se insolventara y que la sentencia no se pudiera ejecutar? Acá el peligro en la demora juega en forma distinta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que acreditar? Que el transcurso del tiempo, hasta que la sentencia de compensación económica quede firme, pueda provocar la extinción del derecho, que no haya posibilidades de que esa persona se haya podido rearmar, se haya podido equilibrar, haya podido tener un proyecto propio en el tiempo que transcurre hasta el dictado de esa sentencia. En eso consiste el peligro en la demora. Y con respecto a la contracautela, acá sí se asemeja más al tema de las medidas de carácter personal, más que las patrimoniales. ¿Por qué les digo esto? Porque se pueden imaginar que si una persona que está en una situación de empobrecimiento tal, por ese desequilibrio, pide una compensación económica provisoria, no le vamos a pedir una contracautela real o personal, porque sería contradictorio con aquello justamente que se trata de proteger. Entonces, en este otro grupo de medidas de compensación económica provisoria, la contracautela puede llegar a ser una contracautela juratoria, ¿sí? En cuanto al trámite, a diferencia de la medida cautelar asegurativa, en la cual en líneas generales se decretan inaudita pars, como todas las medidas de tutela patrimonial, en esta medida de tutela anticipada, o sea, de compensación económica provisoria, en esta medida sería procedente sustanciarla, o con un traslado previo, o con una audiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay graves perjuicios para la parte demandada
que digamos como que se hace efectivo directamente lo que va a ser objeto de cautela, ¿entienden? Porque si se establece como compensación económica provisoria una renta que hay que pagar por un tiempo determinado, esa renta va a ser pagada, o sea, se dispone del objeto de la cautela, ¿entienden? Entonces, los efectos pueden ser graves para la otra parte, entonces es importante oírla, en consonancia con los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, cuando está en juego muchas veces lo que se llama el derecho de propiedad y el debido proceso. Entonces yo entiendo que en esta medida de tutela anticipada de la compensación económica provisoria, sería factible sustanciarla con un traslado previo. Por supuesto, nunca, siempre tendría que ser a petición de parte, nunca sería de oficio, ¿sí? Estamos en un proceso, como les dije, de neto corte dispositivo, ¿sí? Y quería, digamos, para aunar las medidas asegurativas y las de tutela anticipada, quería hablar de un tema muy importante que es el tema recursivo, ¿sí? Porque no hay ninguna duda que si tenemos las medidas asegurativas dentro de la compensación económica, los recursos que se podrían interponer ante una medida que cause agravio sería el recurso de revocatoria para que el mismo juez o tribunal la modifique o la deje sin efecto, sería el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sería el recurso de apelación directa, que en su caso se va a conceder en relación, por no tratarse de sentencia definitiva, y con efectos no suspensivos, es decir, con efectos devolutivos, ¿sí? Y por supuesto que si llegara a causar un agravio, gravedad institucional o lo que fuera, se podría llegar con un recurso extraordinario. Cuestión que en esta materia es muy difícil. Pero fíjense lo que ocurre en el recurso contra la compensación económica provisoria. En el ámbito de la nación y en aquellas legislaciones donde expresamente se establezca que contra una medida cautelar va el recurso de reposición, no habría ningún problema. Serían objeto de recurso de reposición, recurso de apelación y de revocatoria con apelación en subsidio o apelación directa, ¿sí? Ahora bien, si se sustancia la medida de compensación económica provisoria, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a diferencia del ámbito de la nación, no está expresamente establecido el recurso de reposición contra las medidas cautelares, ¿sí? Entonces hay que ir a la norma que dice que si fue tipo providencia simple, podría ser objeto de recurso de reposición. Pero ¿qué inconveniente tendríamos acá? Que se sustanció. Entonces, podría interpretarse que no sería objeto de recurso de reposición en la provincia de Buenos Aires una compensación económica provisoria. De cualquier forma, ustedes saben bien que hay jurisprudencia que ha semejado, no tan estricta en esta materia, con lo cual entiendo que podría ser objeto de recurso de reposición una compensación económica provisoria en la provincia de Buenos Aires, en aquellas provincias donde no tengan el recurso específicamente de reposición contra lo cautelar, o que hayan legislado expresamente procesos urgentes o procesos de tutela anticipada, como ocurre en muchos de los códigos procedimentales de familia modernos, como ocurre ya en muchas provincias de nuestro país, ¿sí? Entonces, esto es con respecto al sistema recursivo. Bueno, para concluir, yo no me expedí mucho sobre el tema de la caducidad, que es un tema muy largo y que digamos que lleva, hay muchos vericuetos en cuanto a la caducidad para la acción de compensación económica, pero sí tengamos en cuenta que cuando hablamos del tema cautelar, ¿sí? El tema cautelar no va a mediación obligatoria, no está sujeto a este tema, en principio, de la caducidad, porque se podría decretar y luego, iniciado el proceso,
o salvo que esté el proceso iniciado, se podrá plantear la caducidad de la acción, ¿sí? Por último, acá hay algo que es muy importante decir en materia de compensación económica provisoria, que digamos que a diferencia de lo que ocurre en la materia alimentaria, ¿sí? Justamente porque no son alimentos, son objetos de poder ser repetidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llegado el momento en que se dicta la sentencia y el juez estableció durante el proceso una compensación económica que era una renta por un tiempo determinado, y llega el momento del dictado de la sentencia y se rechaza la compensación económica, eso quedaría como un pago sin causa y sería objeto de repetición, a diferencia del alimento que nunca podría ser objeto de repetición. Este es un argumento más para ser hasta viable por ahí una compensación económica provisoria, sabiendo que en última instancia, si se rechaza esta pretensión, tiene el deber de devolver o de repetir esas sumas que se percibió, porque estarían dadas serían un pago sin causa y se aplicarían las reglas del 1720 y pico del Código Civil, ¿sí? Y otra cosita importante es que si se establece una compensación económica provisoria y regía un alimento provisorio, ese alimento provisorio cesaría ipso iure, entre cónyuges estamos hablando, ¿no? Porque no puede haber alimentos provisorios entre convivientes, ¿sí? Cesaría ipso iure, en el supuesto que se hubieran basado en falta de recursos, no en el supuesto que el alimento provisorio se hubiera basado en una enfermedad grave preexistente. ¿Por qué? Porque pueden subsistir ambos institutos, alimentario y compensación económica, cuando se basa el alimento en una enfermedad grave preexistente. No así cuando se basa en la falta de recursos. Bueno, espero con esto haber, aunque sea, dado un poquito de herramientas, herramientas, digamos, procedimentales, justamente para hacer efectivos estos derechos, como les dije yo, que establecen las distintas convenciones y nuestra Constitución Nacional. Así que, bueno, les agradezco mucho esto que me están escuchando, y por supuesto que estoy abierta ahora a la posibilidad de que me formulen las preguntas que quieran formularme. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Wannon, muchas gracias. Por favor. Acá alguno de los asistentes ha preguntado si el mantenimiento de la obra social puede solicitarse como medida cautelar innovativa. El mantenimiento de la obra social como cautelar innovativa. Sí, pero acá estamos hablando de un proceso de compensación económica, acuérdense, ¿eh? Entonces, el mantenimiento de la obra social, si sirve a que esa persona se pueda rearmar, es decir, si tiene por objeto, digamos, poder equilibrar una situación de desequilibrio, se podría pedir como una medida innovativa en un proceso de compensación económica. Es más factible que esta medida se pida en materia alimentaria, porque justamente lo que trata es de subvenir una necesidad específicamente urgente, ¿sí? Pero nada impediría que si se probara esa verosimilitud del derecho que les estoy diciendo, se pudiera pedir en un proceso de compensación económica. No sé si está claro, vos lo ves en el chat, si le quedó claro a esta persona, ¿no? A este colega. Dice, en el caso del mantenimiento de obra social para una persona con discapacidad auditiva que tiene implantes, concretamente pregunta la doctora Mara Granja, dice, en el caso del mantenimiento de obra social para una persona con discapacidad auditiva que tiene implantes, procede. Es decir, sí, por supuesto que puede proceder. A ver, el mantenimiento de la obra social, en ese caso, no sería una medida innovativa, sino sería una medida de no innovar. Acuérdense que la medida innovativa es cuando se altera
una situación de hecho existente. La medida de no innovar es cuando se trata de mantener la situación de hecho. En este caso, si ese mantenimiento hiciera justamente una persona con una discapacidad auditiva, hiciera a que pueda tener algún dedicarse a poder rearmar su proyecto de vida, sería totalmente procedente. La otra pregunta es mía, es si consideraría útil el planteo de una pretensión anticautelar en el marco de un juicio de compensación económica. Sí, yo sabés que Amalia, dije, seguro me va a preguntar. Sí. Justamente, no sé si escucharon cuando dije los graves perjuicios que a veces le puede traer al afectado por una medida cautelar dentro de un proceso de compensación económica, la traba de una medida. Entonces, supusiéramos que una persona a la cual infiere que se le puede llegar a trabar una inhibición general de bienes, ¿sí? Que lo pueda inmovilizar en su actividad comercial y pueda plasmarlo por otra vía, como puede ser ofrecer lo que sea una renta o lo que sea, o un bien o algo que no lo inmovilice, podría presentarse al juez ante el temor fundado de que pudiera pedirse esa medida que lo inmovilizaría, pidiendo una anticautelar. Creo que sí es procedente, Amalia. La otra pregunta la hace Ricardo Martínez. Dice, en el caso de que se corra traslado del pedido de compensación provisoria, ¿sería posible admitir prueba, tanto de la actora como de la demandada, a los fines de resolver? Ramiro Mirenda, esta pregunta. Sí, Ricardo, la prueba, sí, se puede, tanto para el que pide como para el que contesta. Por supuesto que lo que se va a tener que probar es la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, ¿sí? No va a ser la prueba de todo el proceso, sino que someramente se le acredite al juez que esa persona está en una situación de desequilibrio palmario y que el otro pueda acreditar que no está en una situación de desequilibrio palmario que le haya producido un empobrecimiento. Así que es como una información sumaria, una prueba, por supuesto, que hace a un conocimiento más periférico de la situación, porque recién el juez va a tener el conocimiento en el momento del dictado de la sentencia. De hecho, Ricardo, se han rechazado a veces alguna compensación económica provisoria al principio del proceso, porque todavía no había una actividad probatoria que pudiera demostrar esa situación, ¿sí? La atribución de la vivienda en la unión convivencial, ¿operaría como parte de la compensación o puede requerir en forma independiente? Bueno, la atribución de la vivienda, está muy buena esa pregunta. La atribución de la vivienda dentro del ámbito de una unión convivencial o también dentro del ámbito de un divorcio. Acá juega para los dos, las dos vías, exactamente. Ustedes saben que se puede pedir en forma autónoma, es decir, quiere decir que alguien puede presentarse ante el juez y iniciar un proceso de atribución del hogar. Y dentro de ese proceso de atribución del hogar, pedir la atribución provisoria del hogar. Eso por un lado. Por otro lado, se puede pedir dentro del marco de un divorcio, porque el 721, inciso A, establece como medida provisoria o medida de tutela personal que la parte pueda pedir la atribución del hogar y la exclusión del otro cónyuge. Pero también podría pedirse en un proceso de compensación económica si esto es algo parecido con lo que habíamos hablado del mantenimiento de la obra social. Si esa atribución de la vivienda, ¿sí?, implicaría que esa persona pueda tener medios para poder tener un proyecto propio, es decir, no tener que, por ejemplo, estar pagando un alquiler que le impida por ahí alquilar un local para poder vender algunas cosas y autoabastecerse, ¿entienden? Entonces, podría ser viable, sí, podría ser viable. Puse el ejemplo práctico para que lo vean un poco más. Mirá, María, yo les contesto, fíjate
si a Ricardo o a esta chica, no sé quién, o el otro Sí. muchacho, si les quedó bien, claro. Acá me dicen, me gustó mucho la clase, realmente aprendí mucho, muchas gracias, Bueno. muy clara la exposición. EPM contesta, la medida cautelar sería innovativa. En el caso de la obra social, se ha armado una especie de diálogo, ¿no? Acá, de EPM, un invitado dice, la medida cautelar sería innovativa, dado que como es una unión convivencial, tiene que denunciar el cese de la convivencia y afiliarla como afiliada extraordinaria, dado que es la única posibilidad de una afiliación para una obra social. Bueno, claro, claramente, es innovativa si no existía, y es de no innovar si era mantenerlo. Eso es de acuerdo a cada caso concreto, pero está bien, está bárbaro eso que se contesten también entre ellos, ¿eh? Así que está buenísimo. Una de las preguntas hechas tiene que ver con un fallo que salió hoy, publicado en Rubinsal Consoli en el boletín, y que habla sobre precisamente la compensación económica, y el juez disminuye, o sea, esto es de la sala I de la Cámara Nacional, y alude a que, bueno, se disminuye ese monto fijado en primera instancia de 15 millones a 5 millones. Sí, lo leí. Lo leíste. Ahí se tiene en cuenta precisamente que se le había atribuido la vivienda a la cónyuge. Si me permitís, leo esto, dice, esto fue posible cuando habla de la morigeración, porque la señora siempre contó con ayuda, especialmente empleadas domésticas, y porque durante el matrimonio contó con la más entera libertad para disponer del tiempo que necesitara para desarrollarse, sin la necesidad de distraerlo en tareas de hogar o cuidado de sus hijas, más que en el que voluntariamente deseara conceder. Por último, se tiene en cuenta que para la morigeración del monto establecido en concepto de compensación económica, la actora y sus hijas continúan viviendo en la que fuera la vivienda familiar, un lujoso inmueble del cual el demandado abona expensas y servicios. Claro, esto que estás leyendo, Amalia, que hace a la praxis, ¿no? Porque siempre las charlas son en forma general y después hay que ver los casos concretos, cómo se prueban las pautas. Está relacionado con muchas cuestiones que están ajenas a la compensación económica, pero que están relacionadas. Como por ejemplo, el reparto de bienes en un régimen de comunidad de bienes, la atribución del hogar, muchas de estas cuestiones, la posibilidad de pedir alimentos por otro lado, todo esto juega. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mismo grupo familiar y todas estas cuestiones son relevantes, ¿sí? Ahora, no porque tenga bienes a repartir, quiere decir que no pueda proceder una compensación económica. Es algo que hay que tener en cuenta, pero también puede ocurrir que hasta que se vendan los bienes, todo, la persona queda en una situación total de empobrecimiento. Entonces, ¿entienden cómo juega esto, cómo se relaciona con todo esto, no? De ahí bien usado el nombre de compensación económica. Exactamente. Bien aplicado. Bueno, no tenemos más preguntas, doctora Buenas Guano. preguntas, che, qué pocas preguntas, no entendieron nada, me parece. Todos muy agradecidos y ponen excelente, gracias doctora, muy clara la respuesta. Y en un caso que fue el de la consulta, se dice el reparto de bienes se hizo, dice, en mi caso el matrimonio, la señora discapacitada ya estaba afiliada a la obra social. Sí, el caso ese, sí, de la consulta. Bueno, todos muy agradecidos, doctora. Bueno, la verdad que el placer es mío. Bueno. El placer es mío, les agradezco a todos y bueno, siempre estoy dispuesta a cualquier duda, siempre vos le das mi mail, así que siempre quedamos conectados de alguna forma, ¿eh? Así que, bueno, acá te veo ahí, espérate, Viviana, te agradezco muchísimo, Viviana, y también quiero agradecer a Ricardo, a Camilo, a Fernando y a vos, Amalia, siempre tan cálida en todos los aspectos. Fue un gran placer para mí, ¿eh? Gracias por todo. Agradecidos nosotras, doctora, porque fue súper explícita y nada, por lo menos a mí, que es una materia que me interesa y hago, y creo que todo suma, y las preguntas también lo han sido en ese tenor, así que por parte del Colegio de Abogados San Nicolás, muchísimas gracias, y seguramente, Amalia, estaremos armando algo nuevo.
también. Bueno, gracias a ustedes, al instituto. Qué lindo que puedan organizar todas estas tareas así académicas y que llegue a tantas personas. Así que gracias a todos. Chao. Agradecemos a toda la convocatoria. Bueno, hasta luego entonces. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, muchas gracias a todos.